Continuamos con Valeria Mora Rivera. Ella es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y profesora de la Escuela de Estudios Generales. Adelante, Valeria. Hola, muchas gracias. Nada más aclarar que es Morales, no Mora, cualquier cosa. Entonces voy a compartirles pantallas. Si me dan un segundo acá porque tengo dos monitores. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio tanto al profesor Iván Molina como al profesor David Díaz que lo organizaron y también por haberme extendido la invitación a tratar este tema que además para mí es de especial interés por mi vínculo con la universidad laboral, emocional, político, entre otros. Bueno, yo voy a trabajar sobre la línea de cuál es la perspectiva que tienen las universidades públicas en el marco del gobierno de Carlos Alvarado. Ya algunos elementos interesantes, ¿verdad? De este debate que, como lo decía ahora el profesor, tanto David como Iván, es un debate que, pues, que estamos empezando a dar desde la academia, ¿verdad? Son temas, pues, muy novedosos en el sentido de que están transcurriendo en este mismo momento. Básicamente, yo organicé en 3 partes esta investigación. La primera parte es una introducción conceptual sobre de qué forma voy a aprender yo el Estado, partiendo de que el modelo neoliberal funciona en el marco de ese Estado, que son 2 elementos que ya han mencionado también los expositores anteriores. Algo que es básicamente irrenunciable para explicar lo que sucede en el caso costarricense con las universidades públicas es entender el contexto latinoamericano y especialmente cómo esta agenda ya empezó a operar desde hace casi 40 años en la transformación de las universidades públicas. Y con esto lo que quisiera decir es que el gobierno de Carlos Alvarado lo que está haciendo es terminando de perfeccionar la obra, pero ya es una obra que estaba puesta en marcha desde tiempo atrás, como vamos a ver. Y bueno, para el caso costarricense hay 3 elementos que yo parto que afectan la base estructural y política de las universidades públicas, que son la reforma fiscal, la ley de empleo público y lo que implica también este tipo de reformas en el Fondo Especial para la Educación Superior. En el debate, tanto de las exposiciones de Héctor y Gerardo, como la que planteó el profesor Iván, hay un tema sobre la mesa que es, bueno, ¿cuándo se empieza a consolidar el neoliberalismo como un proyecto hegemónico? ¿Verdad? Acá, en un trabajo del profesor David Díaz, él ya nos planteaba que el neoliberalismo no es algo que se vive o que se presenta en Costa Rica en los últimos 40 años o que no es un fenómeno del siglo XXI, sino que desde mediados del siglo XX hay proyectos y agendas neoliberales en el país, con la salvedad que esto es de lo que yo parto y ustedes también lo han expuesto, que no eran proyectos hegemónicos. Entonces, mi pregunta cuando empecé a trabajar esto y también por otros trabajos que hice posterior a mi tesis de maestría, es qué da paso a este cambio y por qué el neoliberalismo hoy en día sí es considerado, sí podemos considerarlo un proyecto hegemónico en Costa Rica. Eh, como postulado teórico, yo parto de la forma en la que Jessop nos indica que podemos aproximarnos al Estado porque le otorga una configuración mucho más dinámica y no como esta idea de que hay un Estado como ente supremo que nos dicta políticas a la sociedad civil y que nosotros nada más las recibimos desde acá abajo. Entonces, básicamente, lo que Jessop nos plantea es que el Estado es un efecto producto de 3 elementos principales, que son las instituciones, las organizaciones que se tejen a lo interno de un tiempo y espacio y las interacciones que se dan producto de esas organizaciones. Entonces, este punto de partida me parece importante porque son 3 variables que nos permiten entender por qué estamos en este punto con respecto tanto al papel del Estado como específicamente con las universidades públicas. Este autor nos propone 6 dimensiones para aprender y entender el Estado. Yo, en el caso de este trabajo, me basé solamente en 2, que es un análisis institucional, o sea, qué ha pasado en el país
cuáles transformaciones institucionales han impactado directamente la educación superior pública y las cuales no podemos ubicarlas solo en el gobierno de Carlos Alvarado. Y lo otro, que es mi tema especial de interés, que es la semántica del Estado o cómo hemos configurado el concepto de Estado, especialmente en los imaginarios sociales, y cómo esa semántica da como resultado un proyecto de Estado hegemónico a partir de lo que Jessop nos plantea. En América Latina, el proyecto piloto experimental del neoliberalismo, y creo que en esto tenemos acuerdo, bueno, digo yo tenemos acuerdo, puede ser que no, pero es algo que ya ha sido muy estudiado, que es el caso chileno. El caso chileno es considerado por varios estudios como el caso de experimento del neoliberalismo, y la educación superior pública no se escapó a los efectos de este experimento, que se fundamenta principalmente en la dictadura de Pinochet. Hay tres cambios en la educación chilena que me parece importante destacar porque son agendas que estamos viendo en Costa Rica y son agendas que se vieron también en la región. Entonces, hay tres elementos, como les decía. Primero, que la reforma del 80, impulsada por la dictadura, establece el financiamiento de la educación superior pública contra demanda, o sea, contra matrícula, o sea, con una lógica de mercado. Luego, se plantea una reducción del financiamiento de la educación superior pública, y ligado a esta disminución del financiamiento, básicamente se les pide a las universidades que generen fondos propios y que generen mecanismos de autofinanciamiento, lo cual, como les decía, me parece muy importante porque es una agenda que estamos viendo actualmente también en el país, y esto sucedió hace 40 años en Chile. Básicamente en la región, estas son las 6 características que ha tenido, que se pueden, digamos, ubicar a partir de las agendas neoliberales, que son la segmentación y división de la educación pública, una priorización de la formación técnica y la formación profesional, una mayor peso del financiamiento privado para la educación, un carácter elitista, por ende, porque la educación se va transformando en un bien de mercado, exclusión de las universidades en los procesos de toma de decisiones y un endeudamiento del estudiantado. Básicamente, esas han sido algunas de las secuelas que se pueden repetir en casos como el peruano, como el mexicano, y cuyo plan piloto, como lo decía anteriormente, fue en el caso chileno. En la región, ¿verdad? Bueno, esto que les decía anteriormente, perdón, son las principales, el principal impacto en el caso chileno, y lo podemos ver también en la región latinoamericana como una homologación de lo que sucede en el caso chileno, que es una expansión de la matrícula privada, se restringe el gasto público, se prioriza una educación postsecundaria principalmente basado en el profesionalismo y en las capacidades técnicas y no académicas de las personas que llegan a la educación superior, un mayor papel del sector privado y un alejamiento del Estado, principalmente en términos de financiamiento de la educación superior pública. ¿Qué sucede? Esto fue lo que sucedió en la región, es lo que sucedió en Chile. Bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? ¿Verdad? En Costa Rica, y este es un debate interesante de este espacio, ¿verdad? En Costa Rica la profundización de la agenda neoliberal se ha demorado, ¿verdad? Y ahora lo decía el profesor Iván Molina cuando hablaba, ¿verdad? De esta contrarreforma de las que nos comentaba en su exposición. Entonces, partiendo de lo que dice Jessop, lo interesante aquí es tratar de entender cómo se reconfiguran esas variables para que el neoliberalismo sí sea un proyecto hegemónico hoy en día en el país. La agenda neoliberal en el país empieza a sentirse, por decirlo de alguna forma, a partir de las elecciones de la campaña 7778, ¿verdad? La primera vez que una agenda neoliberal es puesta en un programa de gobierno. Acá hay un ataque sistemático al PLN como detractor de la institucionalidad pública, pero todavía no hay un ataque a la institucionalidad pública, que creo que es una diferencia importante de entender de esta coyuntura. Pero empezamos a rastrear las primeras transformaciones institucionales que nos permiten entender por qué la educación pública enfrenta, digamos, la coyuntura actual. Tenemos que en 1976 se crea la primera universidad privada del país, que es la UACA. De la mano con esto, el ajuste estructural de los 80 y los 90, si bien no fue un ajuste ortodoxo,
sí tuvo tres consecuencias principales para la educación superior pública. La primera es que se fortalece la educación privada, y esto es algo, ahorita lo vamos a ver con el caso actual, que impacta directamente la coyuntura actual. Hay un aumento de la matrícula de estudiantes en universidades privadas, hay un aumento de las universidades privadas y hay reorientaciones de entidades como CONAPE que se dedican a financiar principalmente a estudiantes que cursan sus carreras en universidades privadas. La educación superior adquiere una característica profesionalizante, ¿verdad? Lo que interesa básicamente es sacar el título, y el FES se supedita a la inflación y hay un compromiso de las universidades públicas, las comprometen o nos comprometen a generar fondos propios. Cité esa coyuntura porque realmente sin entender ese trayecto que ha tenido la educación superior es básicamente imposible entender qué está sucediendo en la administración de Carlos Alvarado. Básicamente, yo parto de que Carlos Alvarado cuenta con cuatro, digamos, ases bajo la manga para poder implementar esta reforma que voy a adelantar. Considero que el gobierno de Carlos Alvarado ha impulsado una agenda neoliberal en lo que respecta a la educación pública. Tiene cuatro cartas, cuatro ases, ¿verdad?, que le permiten operar de esa forma. El primero es una estructura institucional que me parece que con la exposición de Héctor y Gerardo queda suficientemente clara. Hay una estructura institucional basada en la relación ejecutivo-legislativo que le permite al gobierno de Carlos Alvarado impulsar la reforma fiscal, la ley de empleo público y las implicaciones sobre el FES, lo cual consiste en un atentado contra la educación superior pública. Hay un discurso hegemónico que yo parto que beneficia a esta agenda, la legitima, especialmente porque asocia la institucionalidad con corrupción y con privilegios. Hay una serie de actores políticos que echan a andar también esta agenda, como lo que sucede en el legislativo, pero también en términos de actores políticos, y esta es una pregunta que quiero lanzar más para nosotros como comunidad universitaria. Bueno, también qué pasa con los actores políticos que pueden plantear un proyecto político de Estado alternativo, ¿verdad? Es una pregunta que queda ahí sobre la mesa. Y finalmente también hay un contexto de pandemia que no podemos omitir, ¿verdad? Que también impacta directamente este discurso hegemónico del que les estoy hablando. Entonces, parto de que Carlos Alvarado cuenta con esos cuatro elementos para echar a andar lo que sigue a continuación, que es una reforma fiscal que tiene, digamos, a primeras luces 5 impactos sobre la educación superior. El primero es que grava actividades que anteriormente estaban exentas para las universidades públicas. El segundo es incorporar otras entidades en el marco del financiamiento del FES, lo que va a representar una disminución para el presupuesto de las entidades públicas que ya se financiaban con el FES. Otorga intervención de manera directa al Ministerio de Hacienda con propiedades para congelar, reducir y fijar montos asignados por la ley a universidades estatales. Deroga legislación fundamental para sostener proyectos proyectos de financiamiento complementario que tenían las universidades públicas, como el caso del recinto de Paraíso, en el caso de la UCR, pero las otras universidades también tienen proyectos que se sostenían con esta legislación. Y algo de lo más grave, porque atenta contra la estructura y las condiciones materiales de la universidad, es que ancla el FES al endeudamiento y deja entonces sin sentido la comisión de enlace en la que se negocia el FES, porque ¿qué vamos a ir a negociar si ya hay un tope que le pone el endeudamiento? La otra ley es la ley de empleo público, que profundiza, ¿verdad?, esta operación más ligada a lo político que a lo material, que es la parte de la reforma fiscal. Acá básicamente lo que quisiera señalar es que hay una alteración de lo que hemos conocido como la autonomía universitaria que está establecida en la Constitución política, y todavía esto se está estudiando, está en estudio porque es una ley que se está discutiendo. Yo revisé, por ejemplo, el último informe que hizo la Rectoría sobre las implicaciones políticas, jurídicas y administrativas que tiene la ley de empleo público y otras conferencias que están en curso, pero todavía es un tema en debate. Y básicamente lo más grave de esto es que abre la puerta para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo propongan legislación que tiene una injerencia política en las instituciones descentralizadas del país y especialmente en las universidades públicas.
Con respecto al fondo de especial para la educación superior, que es como el tercer elemento que sostiene, del que parto, que se evidencia la agenda neoliberal de Carlos Alvarado, es algo que ya que sucedió en Chile y que sucedió en los otros países de la región, o que ha sucedido, que es un recorte y disminución del FES. En la administración de Carlos Alvarado tenemos el crecimiento más bajo del FES de los últimos 6 años. Esto también se explica por lo que exponían anteriormente el profesor Iván Molina del gobierno de Luis Guillermo Solís, y aquí es donde Jessop nos habla, ¿verdad? Que ese proyecto de Estado hegemónico varía mucho dependiendo de las variables ya sugeridas. Pero bueno, es el último, es el FES que crece más bajo en los últimos 6 años, pero además ahorita está anclado, y eso es algo que no se sabe todavía cómo se va a resolver, está anclado al endeudamiento, ¿verdad? Que lo veíamos con la reforma fiscal. Quisiera plantear 2 elementos por los que después de este trabajo yo considero que es posible impulsar esta agenda, y era una de las preguntas que les hacía anteriormente, porque yo todavía la estoy como masticando, que por qué es posible echar adelante esta agenda en este momento, ¿verdad? Porque no es que no quisieran echar adelante esta agenda en otros momentos, es que en este momento resultó posible, o por lo menos esa es mi hipótesis. Hay dos elementos que quisiera plantear acá. Una institucionalidad que se empieza a transformar desde la década de los 80, en la que hay una permisividad a las universidades privadas sin control y sin regulación, que ha tenido como consecuencia que tengamos un sistema de educación público y privado en lo que respecta a la educación superior paralelo. O sea, caminan y tienen básicamente, como, perdón que aquí no lo señalé, las universidades públicas y las universidades privadas actualmente tienen la misma tasa de matrícula. Eso nos lleva a lo que argumentan Blanco y Sauma, ¿verdad? Que es sistemas paralelos de educación pública y educación privada. Acá les pongo solo a manera de ejemplo de cómo el discurso también potencia esta condición institucional. Es una noticia publicada con 2 días de diferencia, en la que Carlos Alvarado básicamente dice: sí, la Universidad de Costa Rica brinda un espacio para la vacunación, pero la UACA también, ¿verdad? Hablando de esos paralelismos. Luego, el otro tema que a mí más me interesa plantear acá, y que es como, porque fue mi tema de trabajo de maestría, es qué peso tienen los imaginarios sociales y la construcción semántica del Estado en legitimar este tipo de agendas. Básicamente, si ustedes revisan la prensa de los últimos 2 años, las universidades, la palabra con la que más se asocia a las universidades públicas es con salarios, ¿verdad? Hay una asociación directa entre el desempeño de las universidades públicas, o las universidades públicas, no importa haciendo qué, pero tomando en cuenta los salarios, ¿verdad? Que es la que concentra los salarios más altos en Costa Rica, más altos a nivel internacional. Y si eso, esta construcción que hace un poder, digamos, paralelo, que son los medios de comunicación, yo parto de que tienen un impacto directo sobre el imaginario social y que afectan directamente la noción que tiene la sociedad costarricense sobre el Estado, y por ende le dan mayor legitimidad a la agenda de Carlos Alvarado. Y si estos mensajes tomamos en cuenta que los recibe un país cada vez más desigual, ¿verdad? Donde constantemente está viendo que mientras no tienen para cubrir sus necesidades básicas, los funcionarios de las universidades públicas, entre comillas, nos estamos haciendo millonarios trabajando para la universidad, pues claramente genera un antagonismo aprovechado por los que impulsan la agenda neoliberal. Y bueno, ya finalmente, en términos de conclusiones, creo que, bueno, yo parto de que hay una agenda que fue echada hace tiempo, pero que Carlos Alvarado está consolidando. Es una agenda que obedece a otras agendas internacionales, básicamente manifestada en agrupaciones como los Chicago Boys en Chile, pero que ha venido sin ningún problema y ha viajado por toda la región. Hay una transformación que inició en los 80, pero se está generando una transformación institucional radical a la universidad pública en el gobierno de Carlos Alvarado, básicamente resumida en 5 puntos que planteo acá, que es una violentación a la autonomía universitaria, un atentado contra el sistema diferencial de organización de las universidades, una modificación de las condiciones materiales de las universidades,
una disminución de la capacidad de las universidades para darle apoyo socioeconómico al estudiantado, y también podría transformar la orientación social de la universidad en el tanto le limita a invertir en partidas específicas o en proyectos como los que señalaba anteriormente con la reforma fiscal. Todos estos, además, está de más decir que son postulados propios de la reforma de Córdoba que están siendo dinamitados por el gobierno de Carlos Alvarado. Eh, dos argumentaciones sobre estas implicaciones que tienen las universidades públicas en este momento. Yo considero, aunque sé que es una afirmación atrevida, que este proyecto lastimosamente cuenta con legitimidad en este momento, o por lo menos no cuenta con un proyecto alternativo de Estado que pueda hacerle contrapeso, y que es una consolidación del ajuste estructural del 80 y el 90, o sea que esta reforma neoliberal que está haciendo que plantea Carlos Alvarado, la administración de Carlos Alvarado, se cimienta sobre la reforma que ya hubo en la década de los 80 y los 90. Y finalmente, una pregunta, esto más en términos de pregunta, como universidad tenemos que entender que estamos en este contexto de desigualdad, y me parece que en este espacio valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a reorientar la universidad en esta coyuntura y en este contexto? Y eso sería de mi parte. Muchas gracias por el tiempo.